Soy Sara Flores, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y para Producción Audiovisual hoy voy a hablarles del lenguaje audiovisual y la narrativa audiovisual. El lenguaje audiovisual es el mensaje que se transmite mediante la fusión entre las imágenes y el sonido. Las imágenes son las texturas, contenido visual que podamos ofrecer en una toma, y también los sonidos tienen que ver con el silencio, tienen que ver con los efectos, tiene que ver con la musicalización de la escena, por ejemplo. Para poner en contexto un ejemplo puede ser el de una película de terror. Claramente, si una película de terror no tiene la musicalización que hace parte del lenguaje audiovisual, pues no vamos a generar lo que necesita el lenguaje audiovisual que generemos, que es la emoción, ese miedo que llegamos a sentir cuando escuchamos que la música se pone cada vez más fuerte y nos da esa emoción de que ya algo va a aparecer. Y entonces entra allí a jugar esta parte visual, que es cuando vemos que detrás de la puerta hay algo, que debajo de la cama está muy oscuro, que el lugar está muy solo y hace mucho frío, sin que tengamos que estarlo sintiendo, sino que la toma tiene colores fríos, entonces sentimos que es un lugar solo, que está frío, que está lloviendo afuera, porque escuchamos el sonido de la lluvia. Todo esto hace parte del lenguaje audiovisual. Ahora, si hablamos de la narrativa audiovisual, tenemos que hablar de la contextualización y además la generación de una muy buena historia, y también de todos los elementos que van al lado de la narrativa audiovisual, que tienen que ver con la creación, por ejemplo, de un personaje. El personaje tiene habilidades, tiene debilidades, el personaje tiene actitudes, el personaje tiene que ser creado con una finalidad, con un contexto además también, y eso hace parte de la narrativa audiovisual. Por ejemplo, un personaje no es solo lo que dice, sino lo que es, las emociones, su personalidad, podemos decirlo, digamos, a grandes rasgos. Esto es lo que hace la narrativa digital, la narrativa audiovisual, que se enfoca muchísimo más en esos detalles de contexto, de personalidad, de lo que se dice, de los muy buenos comentarios y buenas frases que además con el tiempo quedan en la mente de todas las personas que consumieron este contenido, y es la historia. Contar la historia, una muy buena historia, generarla y pensarla. Eso es la narrativa audiovisual.